En este espacio hablamos de ideas, de experiencias, del día a día laboral que tú y yo enfrentamos. Hablamos de esas cosas que se esperan que sepas, pero nunca te enseñaron. Esto es Laboralmente Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast. Ya dije que no iba a decir el mismo intro cada episodio, pero ahora se me hace más difícil empezar. Te lo voy a comentar a ti otra vez. Yo sé que la gente ya lo sabe, pero en el intro del episodio está el intro que yo siempre decía en los inicios del episodio. Y yo repetía lo mismo cuando empezábamos. Entonces ahora decidí que ya no voy a repetir lo mismo que se dice en el intro, pero ahora todavía por el momento no tenemos intro. Así que vamos a ir directo a lo que venimos. A hablar sobre un tema que yo sé que todos enfrentamos en el día a día a nivel de trabajo por las enseñanzas que nos han enseñado, valga la redundancia, por lo que hemos visto y que hemos admirado en una generación que le encanta el trabajo. Yo sé que convivimos con una generación diferente que tiene puntos de vista muy diferentes, pero la verdad es que todavía hay un porcentaje muy alto de la generación anterior, dígase millennial, generación X, baby boomers y demás, que tienen un concepto del trabajo muy diferente al que tiene la generación actual. Y pienso que es muy oportuno conversar cómo nosotros ponemos lo que conocemos y hacemos incluso en el trabajo, porque ciertamente somos una persona integral que trabaja, que convive en familia, que tiene relaciones interpersonales con amistades y familiares y cónyuges y demás. Y ciertamente esas cosas que nosotros aprendemos de convivencia afectan también la forma en cómo nos relacionamos con el trabajo. Hace ya un tiempecito habíamos conversado para que habláramos en el podcast acerca de este tema y por diversas razones no se había dado, pero este es el momento. Así que bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. No, estoy encantada, efectivamente. Estamos aquí porque el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Tenemos una audiencia que le va a encantar el tema de hoy, así que hoy era el momento. Así es. Me gustaría, Karen, que tú te presentes y nos cuentes un poquito de lo que tú haces, quién tú eres y todo eso antes de empezar. Claro, yo soy psicóloga clínica, me especializo en la atención a familias desde un abordaje terapéutico familiar sistémico y yo he concentrado mi práctica en el abordaje y manejo de lo que es la codependencia. Y hoy vamos a tener sorpresas de cómo la codependencia desemboca en una manifestación muy clásica que tiene que ver con la falta de límites en el trabajo. Adicional a la práctica terapéutica, también me desenvuelvo como directora del Centro de Atención Integral Lotus, que está a las órdenes. Y de vez en cuando soy docente. de vez en cuando. Yo te conocí por las redes. Vi un poquito de tu contenido y la verdad que me gustó mucho. Y pienso que tú estás haciendo un excelente trabajo. Gracias. Especialmente en esta área. Hago la relación, como tú decías, de la codependencia con los límites en el trabajo, porque ciertamente hay cosas, como yo decía ahorita, que nosotros tenemos impregnada en nuestra forma y actitudes y personalidad que influyen en cómo nos relacionamos con el trabajo, con qué aceptamos, qué no aceptamos, qué decimos, qué límites no ponemos, como es el caso de lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y pienso que podríamos empezar preguntándonos o entendiendo por qué realmente es importante poner límite en el trabajo, porque si lo llevamos a un punto más llano o a lo que por lo regular se conoce, al final a ti te pagan por trabajar, porque yo debería de poner algún límite en el trabajo. Los límites nos protegen, el límite organiza y sobre todo los límites nos devuelven nuestro poder. El tema de efectuar una obra no es simple y llanamente repetir y repetir hasta el cansancio, sino más bien lo que tú estás construyendo con esto. Nuestro trabajo facilita medios, recursos y siempre tenemos que tener claro para qué lo hacemos. Esto, lo que hemos decidido como empleo, como práctica, como trabajo, no es solamente un elemento utilitario. Creamos relaciones, creamos una trayectoria, creamos una imagen, creamos una identidad, claro. Entonces, por todo eso y más razones que vamos a seguir desarrollando, los límites son altamente necesarios. En toda relación humana necesitamos límites, en toda. Donde sea que hay interacción, donde sea que hay una mecánica de colaboración, necesitamos límites que nos protejan y que sobre todo delimiten nuestras funciones. Tú mencionaste algo importante y es que tú dijiste que nos protejan. Sí. Porque yo creo que hemos confundido mucho el tema en los límites, en que el límite es para la otra persona.
Claro. Como que, ok, lo que tú vayas a hacer llega hasta ahí, pero es limitándote a ti. Y la persona que tenemos una tendencia, aunque sea un poquito de ella, a complacer a los demás, se nos hace un poquito más difícil poner límites, porque entonces uno empieza a pensar, aquella persona se va a molestar, aquella persona va a pensar que yo no quiero colaborar, que yo no quiero ser parte del equipo en el caso del trabajo. Yo creo que tenemos muchas distorsiones cuando hablamos de límites y son bastante palpables en ciertos escenarios, como por ejemplo, en efecto, el trabajo, que en principio es un escenario neutro, que no significa nada, pero vemos personas que hacen una interpretación de sus funciones, de sus labores, que a veces no son tan adecuadas, ¿verdad? Primero hay que entender que el límite no es un castigo, no es una prohibición. Un límite no es un defecto. Porque es que vuelvo y digo, esto es muy interesante, Loren, porque hay todo un universo de interpretaciones que son bastante distorsionadas de la realidad, que hacen que las personas ignoren, violen o transgredan límites. Cuando vemos la palabra límite como una limitante, como un simbólico de que yo estoy en carencia de, empiezo a luchar con eso para demostrar, para que el otro vea, para sentirme, ¿verdad? Con un tema ahí que naturalmente es su superioridad, aunque no se sienta así. Cuando yo siento que el límite es un castigo, pues entonces yo empiezo como a demorar, tener que castigar y dejarlo para lo último, para que el otro no piense, para que el otro no se sienta, tal. O cuando yo veo que el límite viene siendo como una imposición, porque lo dije yo y porque lo que toca hacer, empezamos a ser aplastantes y ya la relación pues empieza naturalmente a deteriorarse, a quebrarse o a convertirse en un elemento utilitario que tiene... Es delicado cuando eso pasa. Es delicado y tú mejor que yo sabes las implicaciones que puede tener ya a nivel legal incluso. Claro. Y es delicado. Pero es que ciertamente cuando tenemos un concepto adecuado de lo que es el límite, pues entonces lo abordamos de forma diferente. Claro. Tú mencionabas los dos extremos. Primero está al que le tenemos miedo porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona y nos importa. Principalmente en ambiente de trabajo, a nosotros nos importa cómo va a reaccionar nuestro jefe, nuestros superiores, incluso nuestro compañero de trabajo, porque hay límites que hay que poner con nuestro compañero de trabajo. Y nuestros subordinados, porque hay personas que le tienen miedo a la autoridad, tienen miedo a verse autoritarios y todo eso. El concepto de límites saludables, ¿cuál es? Nuestro sistema de límites es como nuestro sistema inmunológico. Es nuestro sistema de protección emocional. ¿Cierto? Y mis límites van a estar mejor o peor fijados en la medida en la que mi autoestima esté en niveles más o menos saludables. Y esto es muy importante porque hay una relación directa a qué tanto yo me siento digno, importante y valioso y qué tanto yo me protejo y me cuido. Y hago incluso respetar mis derechos en esa misma línea. Lamentablemente una persona que tiene una visión pobre de sí mismo, de su historia, de sus errores y decisiones, pues de esa misma manera va a tratarse en el presente. De la misma forma, alguien que quizá haya crecido con una idea un poco inflada de sí mismo, que haya sobreestimado sus capacidades, pues de la misma medida va a ver los límites como innecesarios. Que déjame decirte, eso pasa mucho y es por donde quiero llevar este encuentro. A la ausencia de límites en el trabajo y esa autoexplotación que recibe erróneamente el nombre de productividad. Y trabajar a las 11 de la noche y responder un correo a las 5 de la mañana porque quiero ganarle al tiempo. Y esto es terrible porque, aprovechando el comentario que haces al inicio, nuestra forma de trabajar ha cambiado. Sí. Nuestros antecesores dejaban de trabajar cuando ya no había luz. Y ya... se fue la luz, no trabajamos más. Ya son las 7 de la noche, ya no hay la luz del sol, vamos a acotarnos. Fin, ya eso no existe. Sí. Entonces, hemos ido violando los límites naturales de la vida y pensado que por eso podemos seguir compensando y trabajando y exigiéndonos y explotándonos, sin tomar en cuenta que el cuerpo sigue siendo limitado y que naturalmente habrán desgastes físicos, emocionales, relacionales y que las consecuencias son nuestras. Sí, entonces si ha cambiado nuestra forma de trabajar, debemos a la par ir cambiando nuestra forma de descanso. ¿No sería lo lógico? Es correcto. Yo creo que hay una línea, por ponerle un nombre, que tiene muy claro eso. Principalmente la nueva generación,
que entiende qué tan necesario es el descanso para ser productivo. Y en eso se basa la nueva forma de trabajo, en hallar como ese balance. Pero de igual forma, es como complejo el asunto de poner los límites, porque al inicio yo mencionaba, en un escenario llano, de que nosotros tenemos la creencia de que si fuimos contratados para hacer un trabajo, debemos de hacerlo. Y parte de hacer bien ese trabajo, entre comillas, es que mi jefe se sienta contento con lo que yo estoy haciendo. Y ese contento tiene muchas aristas o muchas variables. Uh-huh. Si yo tengo un superior que entiende que trabajar bien es estar siempre conectado, siempre estar respondiendo, como tú mencionabas, correo a las 11 de la noche, 12 de la noche, para eso esa persona es hacer un buen trabajo, sin importar si está haciendo el trabajo realmente o no, sino que está. Entonces vemos o nos relacionamos con el trabajo de esa forma, porque así lo aprendemos. Entonces luego está el temor, como decíamos ahorita, de que si yo digo, yo no trabajo más hasta las 6, porque hasta las 6 a mí se me contrató, ese es mi horario de trabajo, y yo sé, porque para eso hay que tener algo muy claro, y tú lo mencionabas ahorita brevemente, yo tengo que tener un autoconocimiento. Yo tengo que conocerme y saber que si yo no duermo bien, para yo poder poner un límite correctamente, yo tengo que saber que si yo no duermo bien y al siguiente día empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, yo sé que no me concentro. Uh-huh. Pero eso ya yo lo sé de mí. Entonces, ¿cuál es el límite que sigue a eso? Yo sé que debo de parar de trabajar a X hora para entonces poder descansar lo suficiente y al otro día poder tener la energía para en mi horario de trabajo poder dar la talla. Claro. Porque lo que sucede es que hacemos un desorden con los horarios, manteniéndolo en el ejemplo de los horarios de trabajo y descanso. Hacemos un desorden, nos acostumbramos a ese desorden y evidentemente vamos a trabajar hasta las 12 de la noche. Pero es resultado de que durante toda la mañana trabajé a un 20%. Porque estoy cansada de la noche anterior. Claro. Sí, ¿no? Y es un círculo vicioso de una cosa que arrastra a otra. Por lo que mencionábamos de las consecuencias. Uh-huh. La ausencia del límite es una vida caótica, es una vida ingobernable, es una vida sin estructura, uh-huh, donde se van a acumular naturalmente consecuencias tras consecuencias tras consecuencias. Exacto. Pero ¿qué sucede? Para irnos a lo práctico, porque es que todos en algún momento hemos sido la persona o conocemos a una persona cuya práctica no tiene ningún tipo de organización y lo sabemos, y sabemos que eso es una vida caótica, pero precisamente por eso es que se aferra a la repetición constante, Lora. Vemos personas que si tú le quitas el trabajo, ¿qué les queda? Nada. Quizá no tienen una relación significativa, quizá no tienen un pasatiempo o un interés, y cuya única vía de gratificación y validación es el trabajo. Entonces, esto no es solamente para que vayamos repasando en nuestras mentes cuáles son los límites que quizá deberíamos, sino también a preguntarnos, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es el vacío que intento evitar con una vida extraocupada? ¿Para qué yo me mantengo en esta vorágine, ¿verdad? En este bucle de estar constantemente complaciendo a los otros? ¿Qué queda de mí? Porque lamentablemente, y lo sabemos, los adictos al trabajo viven resentidos. Se mantiene resentido, viene un burnout, viene ahí un pálpito, una agitación, porque casi siempre se le ven asociados a problemas cardíacos, precisamente porque esta adrenalina de vida la estás huyendo con una reunión que no encuentra el papel. Es insostenible. Entonces, la primera pregunta que hacerse, y ya que estamos en esta onda introspectiva, es ¿para qué lo hago? ¿Qué proporción tengo en el dar y recibir en mi vida? ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy recibiendo? Me encantó. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué recibo? Porque si tú te estás explotando solamente para recibir aplausos, es un muy mal negocio. Y que casi nunca se paga con aplausos. ¿Quién se lleva aquí el verdadero beneficio de las horas entregadas de una vida vacía? Es muy triste llegar a cierta edad y quedarte con nada, solo con el cansancio. Es muy fuerte eso. Sí. Y yo creo que eso también hace como un... Dios mío, tengo la palabra en inglés, no en español. Dile en inglés, tú un público bilingüe. Bueno, ya me acordé. Como que pone un precedente de que si yo soy una persona que siempre estoy al límite, trabajo a toda hora, el día que tu jefe o tu superior o quien sea te busque a deshora y no estás, entonces ya yo te evalúo en base a eso. Sí, ya yo empiezo a evaluarte en base a cosas que tú estabas haciendo adicionales a lo que tú tenías que hacer. Sí, pero te voy en contra. Excúsame que te interrumpa, pero es que veo la necesidad de decir,
por qué o para qué el objetivo de tu trabajo es la validación. Yo sé que hay un punto al inicio de toda carrera profesional, todo lo hemos pasado, donde se hace muy importante la validación, casi como guía, porque naturalmente necesitamos una orientación y necesitamos un feedback. Pero, ¿qué hace que este sea el centro de tu práctica? ¿Por qué se ha convertido la aprobación de un externo el eje de tu vida? Que esa es otra pregunta importante para hacerse. Llega un momento donde lamentablemente la búsqueda de validación ya raya en lo ridículo, ¿sí? Y que naturalmente te somete a una dinámica dependiente. Y no estás siendo dependiente de un salario, estás siendo dependiente a un aplauso, a un reconocimiento que, ojo, no es que esté mal. Todos necesitamos un feedback. Pero, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar por eso? ¿Cuál es el costo de ese feedback? Porque es que sale muy barato tener un empleado que haga el trabajo de 5 y solamente le pago a 1. Claramente yo te voy a seguir explotando en ese sentido, pero es tu responsabilidad como tú participas en esa autoexplotación. Yo me encuentro tan necesario hablar de este tema, y bueno, así me emociono, porque la realidad es que existen muchos líderes buenos que tienen el concepto claro, que gestionan sus equipos pensando en todo eso, pero la realidad es que esa no es la vivencia de todo el mundo. Sí. Entonces, cuando nos encontramos en espacios donde no tenemos líderes que gestionan al personal de esa forma o tienen una visión clara de esa gestión, pues entonces es trabajo de nosotros. Ojo, siempre es trabajo de nosotros cuidar de nosotros. Siempre, sin excepción. Pero cuando nos vemos obligados a tener que hablar por nosotros, pues yo entiendo que es justo y necesario que tengamos las herramientas. Porque yo siempre he sido consciente de algo, y es que no todo el mundo tiene las herramientas para hacer las cosas. Sí. Ahora mismo tú le preguntas a un grupo de personas, y yo estoy completamente segura que un porcentaje alto te va a decir que no cree que tiene la oportunidad de pedir o de establecer algún límite en el trabajo porque no le compete. Esa es la creencia de una gran cantidad de personas. Y debido a esa creencia, pues entonces se someten a cosas que lo que hacen es, como tú mencionabas, desgastar a la persona. Y entonces es una cadena que viene a lo siguiente. Me canso porque no establecí ningún límite. Entonces, después que me canso, entro en un burnout, porque hay gente que se cansa y dice una vez, es burnout. No, son procesos diferentes. Sí. Pero llegamos a esa etapa de burnout, nos desencantamos de la carrera que amábamos, por ejemplo, que nos apasionaba, por la que iniciábamos. Entonces nos resentimos con la organización que tenemos, con la carrera que tenemos. Empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Realmente esto es lo que yo quiero hacer? ¿Realmente es tal cosa? Pero todo inició porque realmente no conocía qué era lo que necesitaba o de dónde tenía que provenir esa motivación originalmente. Claro. Mencionaba que hay un recorrido que todos nosotros como profesionales hemos ya transitado. Todos hemos ido pagando las novatadas, ciertamente. Claro. Y los primeros años de exposición laboral son precisamente para conocer aquellas condiciones que nos permiten mantener un trabajo de calidad y precisamente qué es lo que le da calidad a mi trabajo. Yo quisiera prestar más atención a la tendencia general. Porque no por cometer un error podemos clasificarte de esto. Claro. No. Pero si tú te das cuenta que en esta trayectoria, quizás 5, 8, 10 años, te resientes, cómo terminan todas tus relaciones laborales, qué ha marcado esa característica principal en tus relaciones laborales, si tienes incluso relaciones laborales, tú tienes colegas. Eso es una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo te llevas con ellos? ¿Qué tipo de relación tú tienes? Y si tú te das cuenta, precisamente a lo que decíamos más atrás, que no hay una proporción justa entre lo que tú sientes a verdad y lo que has recibido. ¿Cuál es tu sentido del poder y cuál es tu aplicación de la palabra? Fíjate algo. La palabra poder significa posibilidad, poder hacer. Poder hacer. ¿Qué tan posible es hacer algo? ¿Qué tan prudente es hacer algo? Pero si tu interpretación de poder tiene que ver con fuerza o la demostración de una capacidad, tú estás feo. Estás feo para la foto porque estás trabajando para otro. Pero eso es un mal, yo creo que todos hemos vivido ese mal en algún punto. Claro. Y en algún nivel también, porque hay extremos y está el otro extremo también. Por eso la invitación a la introspección en un recorrido. No nos detengamos en una experiencia, en un momento, porque vuelvo y digo,
nadie nace sabiendo y es la realidad. Pero para eso son estos espacios, para permitirte ponerle nombre quizás situaciones que tú habías ignorado por muchos años. Y en el tema del trabajo, yo creo que la modernidad, la tecnología, como ha variado nuestra época, que es una época sin límites. Nuestra época nos empuja a tener, a hacer, todo el tiempo estar en producción. Así es. Entonces, son necesarios estos momentos de introspección, de reposo, para prestar atención y poner nombre, como esa auditoría interna y darme cuenta si realmente lo que yo estoy haciendo se ajusta al plan de vida que yo quiero vivir. ¿Por qué las personas hacen crisis a los 30, 40, 50 años? Están aburridos. Porque se dan cuenta que están llevando una vida que no es la que les interesa. ¿Qué tanto se detuvieron a pensar y reflexionar? Quizá no, muy poco, quizá no tuvieron la oportunidad, por muchas razones. Pero vuelvo y digo que para eso son estos espacios. ¿Por qué es peligrosa la adicción al trabajo? Es peligrosa por muchas cosas. Pero es que tú terminas siendo víctima de tu propia desmesura. Y es importante que hablemos de la adicción al trabajo porque vemos madres, padres ausentes. Viven juntos, pero no están. Recibo a diario a personas en la consulta que presentan dificultades emocionales severas, que presentan crisis existenciales importantes y nunca se han detenido a pensar que tiene que ver con el trabajo, porque cuando pensamos en estrés, tú piensas en el marido, tú piensas en el tapón, pero tú no piensas que a veces tú eliges estar en el trabajo para descansar de otras cosas y te vas cansada de una cosa y llegas a estar cansado de otra cosa y realmente nunca hay un espacio de tregua mental para esa persona. ¿Y qué es lo natural? Que se enferme. Lo natural es que se enferme. Mira, es bien difícil. Es difícil porque a veces entramos en ese juego que tú mencionabas, en ese ciclo de no acabar y lo hallamos como una zona de confort. Y como ya conocemos esa forma, nuestro cerebro trabaja bajo ese esquema. Entonces cuando nos enfermamos, que es lo que va a pasar, que nos quitan todo, porque si nos enfermamos ya no estamos dando abasto, tenemos que retirarnos a la mala. A la mala. Entonces nos vemos desde afuera. Y yo creo que para que tú veas como todo es perfecto, eso hace también que nosotros mismos desde afuera podamos decir qué yo estoy haciendo. Y eso hace que nosotros pensemos realmente si vale la pena. Pero no si vale la pena desde una perspectiva de, que le pasa a gente que dice, no, yo voy a dejar todo. Yo voy a soltar todo. A veces no es soltar todo. Yo creo que a veces es cambiar la forma en cómo nos relacionamos con las cosas. El trabajo en sí no es malo. O sea, el trabajo dignifica, es necesario, necesitamos el dinero también. Pero la forma en que nos relacionamos con el trabajo es lo que hace que las cosas terminen o muy bien o muy mal. Entonces quizá es como la perspectiva que le damos al asunto. Y el que el entorno le da. Tú hiciste un comentario que me encantó y es que a veces son precisamente las pausas que nos pone la vida lo que nos invita a la reflexión, siempre y cuando el entorno te lo permita. Porque si tú tienes un entorno que es igual de invalidante, igual de hostigador, que te va a decir eso te pasa a ti por esto, por esto, por esto, por esto, ese espacio no va a ser tomado para una sana reflexión, para un reposo, va a ser tomado para reforzar una idea de que eres débil, de que eres frágil, de que eres lento, de que eres... Exactamente. Agrega usted la etiqueta ahí que aplique. Y ahora, y me quedo pensando ahora, con tanto trabajo remoto, híbrido, señores, la cantidad de gente que se enferma, y me voy a incluir con toda honestidad, la cantidad de gente que nos enfermamos y no decimos nada. No decimos, mira, estoy enferma, no puedo trabajar porque hoy, te sientes que no tienes derecho porque estás en la casa. Exactamente. Y entonces, precisamente es como un negocio así. No, es terrible. Por eso insisto en que si hemos ido modificando nuestra forma de trabajar, lo consecuente es ir modificando nuestra forma de vida en general. ¿Cierto? Porque es que tiene que haber un balance y el balance no es me mato a trabajar 7 días y duro un día siendo un vegetal. Es que tú no estás descansando, es que tú no puedes más. No es lo mismo. Ya, ese estado de desgaste, de descompensación incluso, no es descanso, es rehabilitación. Tú estás enfermo. Y el estar trabajando desde casa, ¿qué es? Una ausencia de límites. Pensamos en principio que era más cómodo, pero todos mordimos el anzuelo. No es más cómodo. Es más extenso, es más desestructurado, es más falta de delimitación. ¿En qué sentido? Ciertamente tú no tienes que tomar un tapón, pero ese tapón era que te ayudaba a ti a desconectar. Así y ya llegar en un mood de que estoy llegando a mi casa. Por poner un ejemplo,
¿verdad? O tenemos que pensar quizá en aquellas personas que tienen que combinar el trabajo asalariado, por decir así, más el trabajo doméstico, que tienen allí un caos de vida, que eso es tremendo. Aquellas profesiones también que necesitan un monitoreo constante y precisamente como están desde casa, sienten que no pueden presentar ninguna excusa porque están holgazaneando y tal. Entonces, socialmente también. Socialmente también está que el que te ve con un computador, si es de generaciones más antiguas, cree que tú no estás trabajando porque te está viendo quizás sentado y no te ve con los sudores. Y también la falta, yo creo que algo que ha impactado mucho, el tema del trabajo remoto. Y mira, yo soy team trabajo remoto 100%, pero tengo que ser consciente que hay muchas cosas que han impactado a las personas. Y es en la parte social. Hay una relación que se daba en la oficina donde tú necesariamente tenías que compartir con personas de distintas edades, de distintas personalidades, con personas que quizás tú nunca ibas a tener una amistad. Y uso la palabra amistad porque independientemente sea trabajo, se dan interacciones que hacen que el día a día sea más llevadero. Claro, un chistecito, un cafecito, hasta juntarse a chismear, claro que sí, criticar a un tercero, porque eso es cosa chévere, eso no está bien, pero es chévere. Y ciertamente, insisto mucho en que la forma en que hemos llevado las últimas tendencias han hecho del trabajo así algo casi como antinatural, como que estamos en un cautiverio ahí cómodo, pero al mismo tiempo bastante desagradable. Es muy importante, muy, muy importante, que si tú me escuchas, si estás en este momento deleitándote con este episodio, sepas que el trabajo dignifica, que está bastante bien tener una pasión, que está bastante bien disfrutar a cabalidad lo que has decidido como forma de ganarte la vida, pero necesita una estructura que tiene que ver en la forma de trabajar, en la forma de entregar tu trabajo, en una forma también de protegerlo y de hacerlo respetar. Necesita límites también en cómo se presenta, en cómo se cuida. Aquí podemos introducir el tema de propiedad intelectual y todo aquello para los que se dedican a la creación de contenido, que es un universo. Y todo eso también es trabajo. El descanso también es una responsabilidad como el trabajo. Así como tú vas bien vestido, planchadito y presentable, pues ir lúcido es parte de tu trabajo. Aquí todo el mundo trabaja con la cabeza. Y si tu cabeza no está en un buen lugar, pues lamentablemente eso ya de por sí condiciona la calidad de tu trabajo. Y yo creo que es importante verlo como un continuo, verlo como todo parte de un mismo... se me fue la palabra. De un gran espectro, ¿sí? Que no es solamente trabajo y me duermo, no, yo estoy viviendo y trabajo también forma parte de mi vida. ¿Sí? No es que me encantó ese approach que le diste, porque algo que a mí, que siempre he criticado de la vida gringa, es que la cultura es muy enfocada al trabajo y como hay que trasladarse por lo regular distancias muy largas, se convierte en un trabajo, me traslado, llegué a mi casa y ya. Evidentemente son culturas diferentes, pero básicamente ese es como el centro. Y muchas veces nosotros entramos en esa misma dinámica aquí, cuando nos entramos mucho en el trabajo y entonces lo vemos como un tengo que, y nos convertimos en un tengo que. No necesariamente me levanto, hago las cosas que tengo que hacer, mira, vi esto. Yo siempre digo que hay que ver las cositas pequeñas que nos gustan del trabajo, verla en todo lo que hacemos. Porque nosotros siempre vamos a hacer cosas que no nos gustan en el trabajo, que no disfrutamos. Pero si nos enfocamos en las pequeñas cositas que sí nos agradan, pues el día a día se hace menos pesado. Eso tiene un nombre. Terapéuticamente se le conoce como fuentes de sentido. Ay, qué bueno, tiene un nombre. Fuentes de sentido. Hay fuentes de sentido experiencial, relacionales. Y mira, un buen tip que vamos a ofertar aquí ahora mismo. ¿Cuáles son tus fuentes de sentido? ¿Qué le da placer a tu vida? ¿Qué le da vida a tu vida? Porque hay una vitalidad improductiva. ¿Tú sabías eso? Hay un agotamiento pendejo, y excúsenme la palabra, pero hay que decirlo. Hay un agotamiento pendejo que tiene que ver con ir anticipando problemas que no existen. Ay, sí. Ir resolviendo escenarios hipotéticos que ya pasaron y que tú tienes miedo a que vuelvan a pasar. Mientras el día a día se te sigue escurriendo en las manos porque tú no estás presente. 100%. Mira, eso pasa muchísimo. Muchísimo y lo seguimos normalizando. Entonces,
Esta pregunta, ¿qué le da sentido a mi vida? ¿Cuáles han sido las experiencias que le dan vida a mi vida en tu día a día? Porque puede ser ese cafecito, puede ser la doña que te recibe con una sonrisa. Dios bendiga a esas doñas. Sí. Puede ser el Señor que te recibe y te da los buenos días todos los días. Puede ser un compañero que siempre te tiene a ti guardada una menta, pero son esas fuentes de sentido que enriquecen la experiencia y que necesitamos tener conciencia de ellas. Totalmente. Necesitamos tener conciencia de ellas y darle su importancia a nuestro día a día. ¿Qué pasa con los límites? ¿Por qué la mayoría de las veces no se aplican, aunque lo sabemos? Porque casi siempre sabemos lo que tenemos que hacer, pero elegimos no hacerlo. Elegimos no hacerlo porque 2 cosas. Estamos intentando manipular la realidad. Y estamos intentando manipularla ya sea para ganar un beneficio X, congraciarse con un tercero, ustedes saben cuáles son, o porque estamos evitando perder algo. O algo que sea desagradable, como, bueno, estamos evitando una llamada de atención, pero es que si te toca una llamada de atención, recíbela. Y eso mantiene el orden. Pero no nos gusta. Y convérsala también. Convérsala, pero es que no nos gusta. No nos gusta porque es nos pone en una posición de incomodidad que intentamos barajar. Entonces, esta vida sin límites, ¿para qué? Para seguir gozando. Para seguir gozando de los beneficios que nosotros en nuestra cabeza ingenuamente pensamos que van a llegar. Wow. Entonces, esta vida que en mi cabeza hace sentido, en la práctica es un desorden. Mira qué cosa tan cómica. Y voy a decir cómico porque cuando nosotros posponemos establecer límites, nosotros pensamos que estamos postergando algo negativo. Pero realmente hay un poco de malicia en eso, como tú decías. ¿Un poco? Hay un tema de... Claro, eso está calculado porque yo estoy manipulando la reacción de la otra persona. Yo digo que vamos a mantener a la persona de esta forma, vamos a mantener al equipo funcionando de esta forma. Y lo que hacemos realmente es un daño que no nos afecta solamente a nosotros, sino que también afecta a los demás en el equipo. Y a nuestra relación. A nuestra relación, porque claro, ese límite que yo ignoro, ese límite que yo evito, aquel conflicto que yo estoy postergando, crea una separación entre tú y yo. Yo no te voy a ver la cara si yo estoy molesta contigo. No te voy a decir lo que te tengo que decir, pero voy a intentar no tener que verte. Es verdad. Por citar un ejemplo de los muchos que sabemos que existen. Entonces, lo que quizá yo estoy ignorando, que es evitando ese famoso conflicto, evitando ese límite, yo también estoy lacerando la relación. Y entonces lo que hacemos con eso es que esperamos al último minuto. Cuando ya no podemos más, entonces estallamos. Ojalá fuera que esperamos. Forma. Es que ya el cuerpo reacciona porque no puede más. 100%. Ya el umbral se rebosó. O sea, llega el punto en el que ya tú estás aquí y el jefe te dice, mira, ahora vamos a hacer tal cosa y que tiramos la mesa. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa posterior a eso? Que seguimos ignorando nuestros límites ahora por culpa. Porque yo exploté, hice un berrinche y no quiero que digan, que piensen. Entonces, esto es un círculo vicioso que, insisto, necesito una pausa y reflexionar. Porque de lo contrario vamos a seguir normalizando y replicando algo que solamente se va creciendo y creciendo y creciendo hasta que lamentablemente ya las consecuencias son muy graves. No, y que aunque uno trate, porque es tratar, de ignorar las cosas, no significa que desaparecen. No, o sea, hacer como el avestruz que esconde la cabeza no hace que el mundo que el cuerpo y lo demás, sí. No, exactamente. ¿Quién tú crees que tiende a establecer menos límites? ¿Los hombres o las mujeres? Uf, qué pregunta. Mira, qué pregunta. Porque es que me pones en una encrucijada, pues yo soy terapeuta, pero yo también soy líder. Claro. Pero por eso lo pregunto. Por eso lo pregunto. Me atrevo a decir que va a depender. Los masculinos tienen un concepto más claro de qué pueden perder. Las mujeres tenemos una línea más difusa de a qué renunciar. Las mujeres queremos acapararlo todo. Por un tema muy cultural también. Un tema muy cultural de que tú puedes con todo, la superwoman, esto de un falso empoderamiento. No, y que deberías de poder. Que deberías poder, correcto. Y yo creo que esa es la diferencia fundamental. El hombre tiene más claro qué puede perder. La mujer tiene más temor de a qué renunciar. Siempre está buscando lo mejor y aquello. Y yo creo que esa es la diferencia. Pero en sentido general somos humanos y ya. Y no es un tema tanto de género, sino más bien de roles. De roles. Tú sabes que yo sí me doy cuenta, y es algo que yo digo yo, Karen González, muy yo. Y es que el mundo laboral le ha dado espacio a las mujeres, pero no a las madres. Y eso sí es difícil. Eso sí es difícil, combinar y lograr un balance
entre la maternidad y la productividad. Un abrazo a todas las que estamos atravesando, por eso que me incluyo. Y es muy difícil porque entonces ahí vienen sentimientos como la culpa, la vergüenza. Es difícil. Eso que tú dices de que le ha dado espacio a la mujer y no a la madre, eso es algo muy importante porque se habla mucho de igualdad, de equidad, todo lo demás, pero esa equidad o esa igualdad viene con igualdad de condiciones, pero desde una realidad diferente. Correcto. O sea, un hombre padre no tiene la misma condición que una madre. Dije hombre padre, ok. No, es cierto. Pero ciertamente... No todos los hombres son padres. Exacto. Y no todos los padres son pero son realidades diferentes y por ende se necesitan condiciones diferentes. Esa idea, que está buena. ¿Cuál de ellas? Son muchas. La función materna y la función paterna no es un tema de género. 100%. No 100%. Es un tema de género. Sabemos de muchas abuelas que han tenido que cumplir un rol que no es el que biológicamente le corresponde y así. La función materna que tiene que ver con la nutrición, el cuidado y la protección, es algo que es indistinto al género que lo precede. ¿De acuerdo? Tenemos que estar bastante claros con eso. Ahora bien, precisamente esa labor de que el niño se enfermó y tengo que llevarlo al médico. Excelente ejemplo. Que tuve una mala noche y ya por ende, o sea, mi desempeño no va a estar al 100 porque no estamos en igualdad de condiciones como tú bien señalas. Es un tema. Y si lo llevamos al tema de los límites en el trabajo, ¿qué sucede? Tú tienes a una mujer, si estamos hablando de una madre, tienes a una mujer que sabe que está en desventaja. Y tienes un entorno que de alguna manera u otra se lo va a hacer saber. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué apoyo tenemos para esa persona? ¿Cómo podemos apoyarla, valga la redundancia, empujarla a que pueda finalmente deliver un trabajo? ¿Cierto? ¿Qué pasa con este padre que también son muchas veces ignorados, que ha sufrido una pérdida y está en medio de un duelo perinatal o gestacional? Son ignorados y, bueno, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que producir y fin. Entonces, no podemos pensar en los límites como algo abstracto. Tenemos que pensar en los límites, en algo que está presente en una vida, en una persona que está llevando situaciones, que está llevando ciertas circunstancias que son desafortunadas y cómo estas se llevan a la práctica. Los límites, insisto, son las condiciones. Es ese sistema inmunológico emocional que te protege ante el mundo. Para una persona en duelo, y es importante que lo sepan, el rendimiento mental no es el mismo. Se estima incluso una combustión calórica por encima de lo convencional. Se entiende que el cerebro en duelo gasta o quema un 20% más de calorías que alguien que no está en duelo. Por eso, ciertamente, una persona que está atravesando una situación difícil, físicamente se ve un poco desmejorado y es una realidad física. Tú tienes una persona que no está protegida por leyes, leyes públicas, no lo está protegiendo porque se desestima su dolor. ¿Ya? Y tiene que, como quiera, hacer de tripas corazón y hacer un trabajo. Es precisamente en esos momentos que tú no puedes esperar que sea el entorno, el jefe, el colaborador que defienda tus necesidades. En ese momento, lamentablemente, te toca a ti. ¿Sí? Y por eso insisto en que ver los límites como algo que sí es correcto o no es correcto, que deja una brecha muy grande para aquellas situaciones que rompen el esquema de lo que es correcto e incorrecto. Está lo que es necesario, lo que es prudente, lo que tú necesitas y en ese momento puntual, por la circunstancia que ocurre, defenderlo. Eso es límites y eso es lo que lo hace en conjunto una vida gobernable, una vida que se puede vivir. Y que solamente son cosas que uno conoce. A veces nosotros anhelamos que la otra persona sea el que se dé cuenta y nos hable, pero así no es que funciona la vida. Así no es que funciona la vida y lamentablemente eso lo único que genera es resentimiento, malestar de que todo lo que yo he dado y nadie agradece. O ahora que yo estoy mal, me están pidiendo más, pero cuando yo... es un tema, porque es que lamento decirte que una cosa no tiene que ver con la otra. No tiene que ver con la otra. Esa responsabilidad fue, es y será tuya. Cuidarte, protegerte, ¿sí? Y efectivamente habrá una reacción en el otro que tiene total libertad de tener. Eso no tiene que ver contigo. Y por eso citábamos ahorita, entre risas y tal, que la ausencia de límites es también manipulación. Claro.
Es muy fuerte. O sea, yo me quedé así pensando en situaciones donde están normalizados y recordaba un video que se hizo un poco viral hace algunos años donde describían gráficamente cómo se sentía tener depresión, porque eso es uno de los casos que se da. Una persona puede estar atravesando un proceso difícil, puede ser una tristeza profunda, puede ser depresión, lo que sea, y tiene que continuar su vida. Y en el video que menciono, presentaban a una persona como con una sombrilla y mucha agua, y realmente todo estaba normal, había sol afuera y todo lo demás, pero la persona andaba mojada, empapada, con lluvia, pero una lluvia hasta con trueno y todo. Sí, yo recuerdo. Y la persona tenía que caminar, ella tomaba el bus, saludaba a la persona, trabajaba y todo el tiempo mojada así con la lluvia. Y era como, y realmente yo lo veía y yo decía, wow, realmente esa es la descripción gráfica. Esta persona está pasando por todo esto, mientras que todo lo demás afuera está pasando igual. Entonces, no es verdad. Y de hecho lo veía en un artículo hace algunas semanas, que el cerebro funciona igual. O sea, el cerebro está ocupado creando escenarios, reviviendo eso que te pasó, procesando emociones, claro, atacándote con pensamientos negativos. Es como cuando estábamos, aquí voy a delatar mi edad, pero cuando uno descargaba música en Ares, que esa computadora se ponía caliente. Sí. Así es que se vive. Así mismo. Entonces, ¿cómo tú crees que, así como tú decías, descargando música en Ares con la computadora que ya está haciendo el sonidito de que va a forzar? Exacto. Vamos a abrir ahora otro programa. No va a entrar, no va a funcionar. Y eso no significa que nosotros no seamos capaces, porque a veces lo que hacemos es que empezamos a adicionar carga de que ahora, mira, yo no puedo hacer esto, y mira, fulano le está yendo mejor en el trabajo y yo me estoy quedando atrás, no estoy haciendo lo que se espera, no estoy alcanzando los objetivos, y se está notando. Y evidentemente ahí entra un buen liderazgo. Una persona que puede ver que algo está fallando, pero ¿por qué está fallando? Yo sé que no es el caso de todo el mundo. Hay gente que simplemente ve el resultado y dice, bueno, hay que salir de fulano porque fulano no está dando los resultados. Pasa. Pero también hay personas, porque también eso hay que reconocerlo, que dicen, ok, algo le está pasando a fulano, vamos a ver qué le pasa. A veces ni se acercan, que eso también es una forma de personalidad, ¿verdad? Y decisiones de las gestiones, en que yo sé que te está pasando algo, porque yo sé que tú eres capaz de hacer tu trabajo, y no lo estás haciendo ahora, pero ni siquiera me acerco a preguntar, pero te doy tu espacio. No te exijo tanto quizás, porque yo sé que algo anda ahí mal. Claro, si la cosa se alarga, pues ni modo, uno trata de ver qué es lo que sucede y también de cómo uno pudiera aportar. Pero creo que se dan ahí como los dos escenarios. Yo creo, por lo menos desde mi perspectiva ya como psicoterapeuta que ha tenido la oportunidad de colaborar con empresas, yo creo que esa visión de liderazgo ha ido cambiando. Hay mucha más comprensión, hay mucha más aceptación de lo que es la salud mental en las organizaciones, y eso hay que reconocerlo y felicitarlo. Hay empresas que están dedicando con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, un ecosistema un poco más humano, porque es la palabra. Y ciertamente los líderes actuales, insisto, desde mi experiencia, lo que yo he tenido la oportunidad de colaborar, se notan mucho más preocupados en dar un buen salario emocional, incluso más que sí, todo es importante, pero es que tiene que sentirse un entorno donde es posible crecer. Y tú no haces nada con ir dibujando una pirámide de todo aquello como tú puedes crecer materialmente cuando emocionalmente no hay condiciones. Sí, entonces creo que es algo que también vale la pena reconocer y celebrar, de que también hay un modelo de gestión que va cambiando. Hay que reconocer que esta generación, los millennials, estamos rompiendo paradigmas, y romper paradigmas es terrible. Estás solo. Claro. Te sientes torpe, te sientes incómodo, te sientes que estás haciendo muchas tonteras porque no tienes un precedente, pero eso se siente romper paradigmas, ¿sí? Estás cambiando completamente la forma de ejecución. Incluso, tú sabes que yo creo que con esto hacemos un comentario muy importante, que a veces algo que permite, incluso a conciencia de que tengo que cambiar, mantenerme en lo mismo, es el tedio que da a cambiar. Porque es que es tedioso. Pero claro. Aburre, tú no sabes lo que va a pasar, tener que conocer maña nueva. Entonces, hay personas que quizás están en una posición, que saben que ya esta posición le dio lo que tenía que dar. Sin embargo, por una falsa sensación de comodidad, elijo quedarme.
Y esto es importante porque cuando tú permaneces demasiado en un mismo lugar donde ya no puedes nutrirte intelectual, emocionalmente o materialmente, empiezas tú a involucionar. Tu capacidad de creatividad, de innovación, de motivación empieza a morir. Y lentamente y tristemente empezamos a llevar una vida mediocre. Me encantó que tú usaste la palabra falsa comodidad. Porque ahorita yo mencionaba la palabra zona de confort, que a veces lo vemos como algo positivo, a veces lo vemos como algo negativo. Y yo tengo ideas encontradas en los últimos 2 meses con ese tema. Esto es como un concepto no terminado, todavía lo tengo ahí dando vuelta en la cabeza, pero lo comparto para a quien le sirva. A veces cuando entramos a esa zona de confort, que para muchas personas es algo positivo, realmente nosotros estamos parando. Y cuando nosotros paramos, entonces estamos perdiendo la oportunidad de ver otras cosas. Correcto. Que nosotros estamos diseñados para aprender y para hacer. Cuando ya nosotros cumplimos nuestro tiempo y nuestro objetivo en una posición, como tú bien decías, pasa eso. Nosotros apagamos esa chispa que nosotros tenemos. Y entonces, a la larga, nos vamos a sentir culpables también. Y nos vamos a sentir mediocres. Y no hay nadie que me diga a mí que el sentimiento de mediocridad es sentirse bien en su zona de confort. No, imposible. Eso no es real. Incluso, déjame darte un tip. Si tú tienes que convencerte de que estás bien, no lo estás. Si tú tienes que convencerte de que tengo que quedar aquí, no lo estás. Ahí ya es un indicativo claro de que tu ciclo terminó. Y esa aceptación es un límite también. Tú sabes que me voy a ir un poquito para atrás cuando iniciamos a hablar. En el día a día, es tan difícil establecer esos límites con los superiores principalmente, porque los relacionamos con la insubordinación. Pero yo creo que se relaciona con la insubordinación cuando no estamos claros, ¿verdad? Cuando no tenemos claridad de qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestros roles. Porque si tenemos claridad de que este es mi rol, esto es lo que yo hago y este es mi límite de trabajo, eso tiene un nombre, pero bueno. Tenemos eso claro, pues entonces nosotros podemos rejugar con eso. Y no estoy diciendo con eso, y lo hemos hablado en episodio pasado, no estoy diciendo que tenemos que acatarnos únicamente para lo que nosotros fuimos contratados y no nos vamos a salir de ahí y diga lo que diga, usted me contrató para hacer esto y eso es lo que voy a hacer. No estoy diciendo eso. Pero cuando tenemos claro cuál es nuestro rol y qué aportamos, pues entonces, si tenemos los límites claros, pues entonces podemos poner los límites sin avasallar a la empresa o a la otra persona. Porque poner un límite es muy diferente cuando nosotros decimos a las 5 de la tarde yo me voy y estamos en cierre de mes, por ejemplo. Claro. Y no se ha cerrado, eso no cuadra, falta ahí, ya tú sabes. No, yo me voy porque exacto, sí. Yo me voy porque ese es mi límite, yo tengo que dormir hoy temprano y yo tengo que tal cosa. Eso es responsabilidad, honestamente. Porque si nosotros conocemos nuestro rol y dentro de nuestro rol está asegurarse de que esto se haga en X tiempo, pues deberíamos de tener cierta responsabilidad con eso. Evidentemente no son cosas repetitivas, vamos a decir que son cosas que se dan. Pero también está el otro extremo, que era el que hablábamos ahorita, del no pongo ningún límite. Entonces, es como un tema de, si tenemos eso claro, poder rejugar con lo que exigimos, entendiendo la responsabilidad que tenemos. Correcto. Y con eso podemos negociar también, porque a veces se nos olvida que siempre lo comparo con un negocio. El empleador te necesita, pero tú también necesitas al empleador. Es de la un ganar-ganar, sí. Exacto. Y para eso se da la conversación y el negocio, como mencionaba ahorita. Hay gente difícil. Sí, claro. Y ya. Que sí. Claro. Hay gente que es incómoda de trabajar y ya. Trata de que no sea tú. Trata de no ser tú la piedra en el zapato. Pero que eso no sea la condicionante que te haga anularte a ti. Porque como tú muy bien mencionas, para que haya una relación tienen que haber dos. Exactamente. Tienen que haber dos frentes, ¿cierto? Entonces, no puede ser todo el tiempo pensar en lo que es correcto si yo no estoy pensando en lo que es para mí sano. Porque es que tiene que haber una reciprocidad en esa línea. Y los límites solamente podrán establecerse en la medida de sentirse necesarios. Los límites son necesarios. Dejemos de ver los límites como un ideal, que para cuando haya tiempo, que para cuando se pueda, es que son necesarios precisamente para prevenir, porque los límites son preventivos al resentimiento, son preventivos al desgaste, son preventivos a muchas cosas. Y lo que tú estás haciendo hoy por cuidarte a ti, pues tiene efecto consecuentemente en tu relación laboral y en tu productividad laboral.
Claro. Que yo recomiendo por el tema de insubordinado y tal. Tiene que ver mucho con la cultura, naturalmente, de donde tú estás. Pero la pregunta clave es: ¿a qué yo tengo derecho? ¿A qué yo tengo derecho? Porque hay cosas que van a romper, qué sé yo, el manual de normas en función a lo que estemos viviendo. Porque es que no estamos viviendo en una caricatura, estamos viviendo en la realidad. Y hay cosas que pasan. Hay cosas que pasan. Yo soy la vocera de lo que sucede dentro de mí. Nadie más lo puede hacer por mí. ¿Ya? Yo debo confiar en que en estas instancias o autoridades, sea un jefe, sea lo que sea, va a poder responder y respetar mis necesidades. En la lamentable situación en la que esto no sea posible, pues ya tú no tienes condiciones para poder dar un buen trabajo. Insisto, esto es un límite en sí mismo. Y tú eres responsable de lo que tú hagas con esto. Y esto es una realidad que es tanto agobiante como es liberadora, porque tú tienes el permiso. Tú puedes decidir. Es agobiante en el sentido de que toda la carga cae sobre ti, como que se siente como medio... Claro. Porque hay que ser honestos. Pero también se siente como esa bocanada de aire fresco, decir, pero ¿verdad? Yo puedo. ¿Cierto? Y esa es la magia que tienen los límites de combinar como esa doble connotación. Es tu responsabilidad, tú lo tienes que hacer, pero es también los límites lo que te devuelve tu poder, el sentido de potencialidad, de posibilidad y que soy una persona capaz. Y eso es algo que tienes que tener siempre muy, muy presente para una vida que valga la pena vivir. Que valga la pena vivir. Es bien fuerte, o sea... Es fuerte por lo que se tiene que romper dentro de nosotros para expresarlo y también porque, como tú mencionabas, hay que ser realistas. O sea, la percepción o la reacción del otro la desconocemos, que es lo que por lo regular queremos evitar. Pero yo pienso que hay formas quizás también. Hay gente que es muy específico, y quizá la palabra no es específico, quizá avasallante con lo que expresa o imponente. Y que por más correcto que sea el límite, la forma, si es incorrecta, es mal percibida. Entonces también tenemos que tener mucha cuenta con eso. Pienso que deben de haber técnicas o formas quizás de hacer como ese approach a establecer algún límite. Ya sea con claro, los límites tienen que venir con la cordialidad, con el tacto, con la prudencia, ¿cierto? Hay realidades que son reales, pero hay formas de poderlas entregar. Yo creo que en sentido general el tema de los límites, autoestima y la comunicación tienen que ver con qué tan sano mentalmente estás. Y la salud mental no es una utopía, es una posibilidad. Todas las cosas que tú haces o dejas de hacer contribuyen a tu salud mental o a la enfermedad. Elígela. Elígela. Lo que tú haces o dejas de hacer te acerca más a una salud mental o a estar enfermo mentalmente. Elígelo. Suena fácil. No, no lo es. No lo es. Y por eso estamos a la orden. Pero yo pienso que el primer paso es entenderlo. Porque si tenemos la conciencia y decimos, ok, quizás no estoy en la capacidad mental de tomar X decisión o de hacer lo que ya yo decidí. Porque llegamos a ese punto también de que entendemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no damos el primer paso. Por miedo, por lo que sea. Tenemos la mitad de la batalla ganada. Correcto, claro, la conciencia, por eso hay personas que se dedican a hacer auditoría. Es que con esa información es que tú tomas decisiones. Así mismo. Yo creo, que este episodio es como un despertar, porque nosotros nos acostumbramos a vivir en ese ciclo de no terminar de hacer. Y a veces necesitamos escuchar cosas que ya sabemos, porque vemos posts en Instagram, vemos cosas, escuchamos podcasts, pero estas son del tipo de cosas que hay que repetirnos, porque el cerebro llega a un punto en el que lo olvida porque ya lo sabe, pero lo sabemos en el intelecto y no lo hacemos. Y entonces esto me sirve a mí muchísimo y yo sé que todo el que está escuchando esto también, que en el día de hoy tenemos público, o sea que el público también le va a servir lo que en el día de hoy estamos compartiendo. Y pienso que ha sido una conversación sumamente buena
que va a perdurar. O sea, estos son de los episodios que hay que escuchar hoy y que después hay que devolverse a escuchar. De que déjame ver qué fue lo que aprendí no, y en diferentes ese momentos. Ojalá que lo escuchen saliendo de una reunión difícil. Ojalá que lo escuchen de camino al trabajo. Así mismo. En diferentes momentos. Porque son diferentes perspectivas. Así y te ayudan a ver diferentes cosas. Y te digo algo, yo te felicito. Sinceramente, yo también consumo mucho lo que es laboralmente. Y como emprendedora también me ha servido de muchísimo. Y estos espacios son necesarios, de nuevo, porque en el día a día nos automatizamos. Precisamente nuestro cerebro busca la eficiencia. Nuestro cerebro busca la eficiencia, no la felicidad. Uf. El que busca la felicidad eres tú. Ay, Como órgano, su función es esa. Y estos momentos son los que nos mantienen en esa pausa reflexiva, que nos empujan a mejorar, ya sea la toma de decisiones o en una toma actitudinal, porque a veces no se trata de soltar o elegir. A veces simplemente, como tú en un momento citaste, es la actitud, ¿no? La forma de interpretarse. Y son necesarios estos espacios precisamente por eso, porque nos aportan no solo conocimientos, sino también habilidades blandas que en el día a día ignoramos. Así que buen trabajo. Y sumamente necesaria. Sí. Gracias, de verdad que sí. Gracias, Karen, por tu tiempo. Finalmente se nos dio. Sí, finalmente se nos dio. Y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente. Nos vemos en la próxima.